Capítulo 236. Accidente químico. Roland inmediatamente corrió hacia el laboratorio junto al río Redwater. Al llegar a la escena, Roland descubrió que el daño no había sido tan severo como había imaginado. Al menos el edificio principal para refinar ácido carecía por completo de daños, mientras que las ventanas del edificio lateral se habían hecho añicos. Mi señor, por favor salve a nuestro maestro. Está muy malherido, casi al borde de la muerte. Al ver que Roland había aparecido, el grupo de discípulos inmediatamente se reunió a su alrededor, pero pronto fueron detenidos por sus guardias personales. Roland hizo un gesto con la mano, indicando que no necesitaban estar tan ansiosos. ¿Dónde están los otros? Déjenme echarles un vistazo primero. Entonces él se volteó hacia Carter y le susurró, ¿dónde está Nana? Ya he enviado a alguien, por lo que estimo que ella estará aquí pronto. Bien. Rolando asintió y luego entró al laboratorio, bajo la protección de sus guardias. Kyle Sichi estaba tirado en el suelo, dejando una mancha de sangre en el suelo, que se extendía desde él hasta la habitación lateral, dando la idea general de que el accidente debía haber ocurrido en la habitación lateral y que lo habían arrastrado a la habitación principal después. Su rostro era solo una masa indistinta, con sangre y otros líquidos mezclados, lo que debería haber sido causado por el fuerte ácido que le había salpicado durante la explosión. También le faltaban varios dedos de las manos, y dentro de la carne podía ver las falanges blancas de sus dedos. Los aprendices ya le habían proporcionado tratamiento de emergencia, lo que permitió a Roland ver que también habían conocido situaciones similares en la ciudad Redwater. Arrastrando a la gente del peligro, atando la herida para detener el sangrado, luego buscando ayuda, estas medidas fueron hechas bastante bien. Sin embargo, recibir este tipo de lesión y solo tener la medicina herbaria y la propia capacidad de curación del cuerpo como tratamiento, llevaría a 10 de cada 10 personas a morir. Roland ordenó a sus guardias que esperaran en la puerta y no dejaran entrar a nadie. A la espera de la llegada de Nana, Carter y él entraron en la habitación lateral, tratando de encontrar los dedos del alquimista. De lo contrario, incluso si la niña curara sus heridas, ya no podría realizar sus experimentos químicos, lo que definitivamente sería una gran pérdida para el pueblo fronterizo. Parece que un viento violento ha barrido a través de aquí, dijo Carter y luego señaló a su nariz. Además, aquí hay un olor desagradable. Ese es el olor del dióxido de nitrógeno. Roland cuidadosamente recorrió con la mirada toda la habitación. Al ver que todas las ventanas estaban abiertas, llegó a la conclusión de que la posibilidad de envenenamiento no era grande, a lo sumo, no eran más que algunos vapores sobrantes que aún no se habían desvanecido. En la etapa de prueba, una botella se rompió. Sobre la mesa, su ácido había volado sobre la superficie de la mesa, se había acumulado en el piso y había dejado un parche húmedo. Recuerda, mientras buscas entre las herramientas, nunca las toques directamente con tus manos. Le recordó el príncipe a Carter. Hay guantes en el armario. Como la habilidad de Soraya había evolucionado, también había enviado una docena de pares de guantes delgados y anticorrosivos al laboratorio, pero al observar las horribles heridas del alquimista, era evidente que había estado trabajando en el objeto de prueba sin usarlos. En caso de que se hubiera puesto los guantes, incluso si la explosión le hubiera volado los dedos, al menos sus dedos todavía estarían dentro de los guantes. Cuando Roland miró por el armario que estaba encima del puesto de pruebas, algo inusual atrajo su atención. Después de haber tomado la botella inusualmente formada y haberla observado más de cerca, estaba convencido de que en realidad era el vino que vendía en el mercado de conveniencia, y la cantidad que quedaba en el interior demostraba que ya había sido bebida mucho, dejando solo la mitad de una botella detrás. ¿Cal en realidad trajo vino blanco al laboratorio? Es difícil imaginar que un alquimista experimentado esté bebiendo durante un experimento. Su Alteza Real, la señorita Nana ha llegado, informó un guardia. Bien, continúa vigilando la puerta, no dejes entrar a ninguno de los aprendices. Dejando atrás a Carter,
quien continuó revolviendo el caos para encontrar los dedos. Roland volvió inmediatamente al salón principal. Es él. Para Nana, tratar este tipo de lesión ya era algo fuera de lo común. La niña, que antes tenía tanto miedo de ver sangre y se desmayaba cada vez que encontraba heridas terribles, ya había crecido mucho, ya sea en cuanto a habilidad o coraje. Primero empieza curando las heridas de corrosión en su rostro. Asintió Roland. Carter actualmente está buscando sus dedos faltantes. Cuando los encuentre, puedes conectarlos nuevamente más tarde. Eso no será necesario, respondió Nana con orgullo. Por ahora ya puedo curar heridas tan pequeñas. El sorprendido Roland solo pudo mirar mientras colocaba sus manos sobre el pecho del alquimista. Él cerró los ojos y las heridas de Cao comenzaron a sanar inmediatamente. Su cara pronto se restableció por completo y sus dedos inutilizados comenzaron a extenderse inesperadamente, sanando a un ritmo más lento. Primero, los huesos volvieron a crecer, seguidos por la carne y finalmente las uñas y los pelos. Alrededor de un cuarto de hora más tarde, sus dedos habían sido completamente restaurados. En este punto, Carter también había regresado de la habitación lateral. Su Alteza Real, solo pude encontrar 3 de ellos, el último tuvo que haber sido destruido durante la explosión, ¿eh? ¿Desde cuándo has podido hacer esto? Roland le preguntó a Nana con sorpresa cuando abrió los ojos otra vez. Aproximadamente hace una semana, cuando mi actual pollo de entrenamiento perdió una extremidad, descubrí que siempre que vertiese suficiente magia en él, podría dejar que vuelva a crecer lentamente. Sacó la lengua. Probablemente porque recordé que usted había dicho que cada parte del cuerpo está compuesta de las mismas células, lo que significaba que el área de corte también era solo una pérdida de células. Como mi magia puede compensar las partes dañadas, ¿por qué no podría también compensar las partes perdidas? Y luego traté de hacerlo. ¿Puedes hacer volver a crecer cada parte? El nuevo crecimiento requiere un gran esfuerzo, dijo Nana, sacudiendo la cabeza. Aunque este método es muy fácil, y siempre y cuando solo sean dedos, está bien. Pero si es un brazo o una pierna, no puedo evitarlo. Después de todo, la cantidad de magia que puedo contener es mucho menor que la de la hermana Anna. Eso es porque todavía eres una menor, pensó Roland. Además, esta nueva capacidad se debe a la evolución de su magia, o es solo el resultado de su entrenamiento, lo que llevó a un aumento de su capacidad mágica, permitiéndole lograr un efecto que anteriormente había sido imposible. Actualmente, Nictingale no está aquí para determinar si la fuente mágica de Nana dio a luz o no a cambios. Si este cambio se debe solo a un aumento de su magia, el rendimiento de la niña después de llegar a la edad adulta también es algo que esperaba. Su Alteza Real se despertó. Interrumpió Carter. ¿Qué sucedió? Cahill frunció el ceño, primero miró sus manos intactas, luego tocó su rostro. No debería. ¿Deberías haber sido asesinado durante un accidente químico? Por lo general, sí, pero esta bruja salvó tu vida. Esta persona, además de mí, ha emprendido la tarea de rescatar y dar tratamiento médico a su gente, la señorita Nana Pan. Roland decidió revelar directamente la identidad de Nana al alquimista principal. Un hombre que había corrido al pueblo fronterizo por una ecuación para una reacción química no debería ser una persona incorregible u obstinada, incluso si pensara que las brujas eran desagradables en su corazón, sería poco probable que abandonara su trabajo y corriera a la iglesia para informarles. Y ahora que tenían a Lucía en el pueblo, era solo cuestión de tiempo hasta que los alquimistas y las brujas tuvieran que trabajar juntos. Por el amor de Dios. ¿Quiere decir que esta bruja puede curar la alquimia, no, el trauma causado por los experimentos químicos? Roland no ha previsto que la reacción de Cao fuera totalmente contraria a lo que esperaba. Esto es excelente, Su Alteza Real, esto significa que puedo realizar experimentos sin preocuparme por los peligros. Al final, ¿qué pasó? Suspiró Roland en alivio. ¿Por qué trajiste el vino al laboratorio? No, Su Alteza Real, es simplemente un elemento de prueba. El alquimista se entusiasmó por completo.
Lo que necesitaba producir para usted, lo hice. ¿Estás hablando de ácido mercúrico? Así es, Su Alteza. Resultó que el reactivo faltante era alcohol. Dijo en un suspiro. Anteriormente ya había probado docenas de materias primas, pero no pude hacer ningún progreso. Enfadado, fui al mercado y compré un poco de vino, pero luego recordé repentinamente que la química elemental mencionaba que el alcohol es un solvente orgánico que es necesario para que algunas materias primas reaccionen. Luego destilé y purifiqué el vino y lo utilicé para una nueva prueba de reactivos, y finalmente, el sexto intento. Fue un éxito. Dentro de varios tubos ocurrió la precipitación del cristal gris, así que registré todo su tiempo de calentamiento y temperatura. Después, extraje algo del cristal y los probé. Las características que mostraron eran las mismas de las que usted habló. El polvo de cristal en forma de aguja gris ceniza es extremadamente sensible e irritable. Justo cuando quería filtrar el resto de cristales en los tubos, el tubo de ensayo explotó abruptamente. Entonces se hace así. En este momento, Roland también lo recordó repentinamente. Para obtener fulminato de mercurio era necesario agregar etanol al mercurio para exceder el ácido nítrico, o quizás se podía producir a partir de la reacción directa del mercurio. Nitrato y etanol. Bien hecho. Dijo Roland y palmeó el hombro de Kaoshiji. Esta hazaña es suficiente para que recibas el honor y las recompensas más importantes del pueblo fronterizo. Por lo tanto, con el problema del cartucho resuelto, su munición de fuego central finalmente tomaba forma. Capítulo 237. Invitación. Después de volver a su oficina, Roland inmediatamente empezó a dibujar los planos para las nuevas máquinas. Durante estos días, el primer ejército y las brujas habían ido todos a la ciudad rey. En lugar de no hacer nada, Roland sintió que estaba más ocupado que nunca. Incluso sin Nightingale alrededor, el tiempo que él y Anna pasaban juntos era muy escaso. Además de encontrar un lugar para que vivieran los refugiados que llegaban en cada barco, también le pidió a Anna y a Lucía que experimentaran la composición de productos fundidos juntos, así como también construir un nuevo horno de fundición. Antes, no importaba si era fundir hierro y elaborar acero, había sido realizado con pura experiencia y tacto, nunca sabiendo cuál sería el resultado hasta el refinamiento. Pero ahora, con la ayuda de Lucía, Roland finalmente tenía un método preciso para determinar la composición de los lingotes. Con la ayuda de la habilidad de descomposición de materiales, él al fin podría obtener los datos necesarios para fundir metal después de haber comparado entre resultados. Por ejemplo, el tiempo de agitación post-fundición, la cantidad exacta de carbón agregado, y si tenía que agregar piedra caliza u otros aditivos para remover el sulfuro y el fósforo, o qué otro material y materia prima tenía que ser agregado para obtener la aleación y así sucesivamente. Basado en estos datos, Roland podía resumir un proceso estándar para la industria de la fundición, lo cual garantizaría la producción continua de lingotes de hierro y acero que tuvieran cada vez la misma calidad. Esto también dispersaría la densa niebla flotando sobre la ciencia de los materiales y el campo de la ingeniería. El nuevo horno de fundición también tenía que ser construido por esta razón. Era un horno cuadrado con un largo y ancho de 4 metros y una altura de 2 metros, con el fondo inclinado hacia un extremo. El revestimiento exterior estaba hecho de hierro fundido, mientras el recubrimiento interior consistía en ladrillos de arcilla, así como también el recubrimiento de tierra de Soraya, lo cual garantizaban una alta resistencia al calor. La parte baja tenía integrado una puerta móvil, la cual era impulsado por una máquina de vapor. Considerando que esos altos métodos de calentamientos tales como el oxígeno, el arco eléctrico u otros no han alcanzado aún la etapa de implementación, el horno simplemente no tenía ningún sistema de combustión instalado y dependía totalmente en la llama negra de Anna para fundir el acero. Después de agregar la cantidad correcta de materias primas y para fundir el metal de acuerdo con el experimento terminado, el acero fundido era descargado por la puerta trasera. El horno podía producir 50 toneladas de una sola vez, y con ello, Anna solo necesitaría una corta media hora para completar el fundido.
junto con la alimentación y el tiempo de vaciado, tomaría alrededor de 1 hora para completarse. Su salida entonces cumpliría los requerimientos actuales para las armas de fuego y la producción de artillería. En estos días el plan de fundición del pueblo era el grupo de altos hornos y los hornos verticales eran responsables de producir una gran cantidad de hierro en barras, el cual no solo era usado para los utensilios diarios de hierro y máquinas de vapor, sino también podía ser usado como materia prima para fundir más adelante, por ejemplo, hierro forjado o acero. Los planos que Roland estaba dibujando actualmente era el juego de equipos de producción usados para el estampado de balas con una estable y confiable fuente de acero. Procesando y ensamblando una máquina estampadora no sería obstaculizado más por problemas con los materiales. Así que, cuando la producción de prueba de fulminato de mercurio fuera un éxito, ellos inmediatamente podrían iniciar con la producción en masa de nuevas balas. Incluso a pesar de que cortar con la llama negra de Anna era preciso y eficiente, pero incluso en el caso de que una persona pudiera completar todo el proceso, ellos aún necesitarían pasar mucho tiempo haciéndolo. No obstante, en el evento de que una línea de máquinas estampadoras fuera puesto en producción, después de aprender cómo operarlas, más de 30 personas ordinarias serían capaces de producir al menos 10.000 balas por día. Además, los soldados no necesitarían más recargar manualmente su munición. Incluso después de la cena, él todavía estaba ocupado dibujando. Solo cuando el sonido de la campanada de medianoche pasaba a través de la ventana, consideraría su juego de esquemas completado. Por supuesto, esto era simplemente el plan inicial de su concepto, aún no sabía si algunos de los detalles eran factibles, y debido a esto, aún necesitaba ser probado antes de él pudiera finalizar su plan. Si fuera lo usual, Roland ya hubiera bostezado una y otra vez, pero hoy estaba en altos espíritus, sin sentirse ni siquiera un poco somnoliento. Después de hacer un lado más de 10 borradores recién hechos, Roland tomó el papel anexo de la carta de la quinta princesa fuera del cajón, lo extendió sobre la mesa, y finalmente empezó la tan esperada tarea, la selección de las brujas visitantes. La lista contenía más de 60 brujas auxiliares y sus habilidades, pero de la boca de Maggie, Roland había escuchado que la isla durmiente refugiaba entre 200 y 300 personas, lo que hizo evidente que Tilly no había anotado todas las brujas auxiliares en la lista que estaba en su mesa. Esto concordaba en cómo un líder debería comportarse, tomando la iniciativa de extender su mano en amistad, en lugar de sostenerse por lazos familiares. De esta forma, la parte opuesta ya había expresado suficiente de su sinceridad en el deseo de formar una alianza. Entonces Roland encendió una nueva vela y se concentró en ir a través de las habilidades en el anexo de la carta. Pronto tuvo que reconocer que esta era una decisión difícil de hacer, pero después de pasar a través de la lista muchas veces y comparándolo por todos lados, él finalmente escogió los nombres de las 5 visitantes. Roland entonces extendió un nuevo pedazo de papel y empezó a escribir su respuesta. Mi querida hermana, estoy muy contento de haber recibido tu carta. Estoy emocionado y complacido con tu decisión, con tu ayuda, ahora tengo una mayor oportunidad de bloquear el asalto de la iglesia. La razón por la cual pude obtener el apoyo y la confianza de las brujas es debido a esto. Dentro de todo el reino de Greycastle, solo el pueblo fronterizo ha borrado completamente la influencia de la iglesia. No solo los nativos aceptan a las brujas, ellos incluso pelean juntos, lado a lado. Empezando con la batalla contra las bestias demoníacas hasta la confrontación con la iglesia, mi gente y las brujas han llegado a formar un todo inseparable. Actualmente, las figuras de las brujas pueden ser vistas dondequiera dentro del pueblo, participando en la construcción. La máquina de vapor que te hace que te preguntes también, solo fue posible de lograr debido a la ayuda de una bruja. Todo esto es un buen inicio, y todo lo que tengo que hacer es extender esta situación a todo el territorio occidental hasta que se extienda a través de todo el reino. Por lo tanto, tengo que destruir completamente a la iglesia y convertir en polvo su declaración de que las brujas son las mensajeras del demonio. No obstante, rescatar a todas las personas de su ignorancia y estupidez será un proceso largo y lento, por lo cual necesitaré incluso más ayuda de ti.
Concerniendo a que me llevaría a esta decisión, que causó que dejara de ser indiferente a todo como lo era en el pasado, son trivialidades que pueden ser elaborados lentamente y cuando tengamos tiempo. Sin embargo, la habilidad para expresarse en una carta es limitada, así que, no diré más de lo que es necesario. Respecto a la visita de las brujas del mes próximo, estoy esperándolo. No hay razón para estar ansiosos por su seguridad, ya he planeado para ellas una ruta directa al pueblo fronterizo, lo cual también te permitirá evitar completamente los ojos y oídos de la iglesia y tampoco necesita el apoyo de un puerto. El único riesgo será la navegación, no obstante, si dejas que Maggie vuele frente a ustedes para mostrarles el camino, solo habrá una pequeña posibilidad de perder la ruta. Anexaré un mapa con la ruta específica a Maggie cuando la envíe a la isla durmiente. Cuando estas brujas lleguen al pueblo fronterizo, ellas naturalmente serán capaces de participar en las lecciones de conocimiento básico, el tan llamado conocimiento el cual impulsa la evolución de la habilidad de una bruja. Sin embargo, estoy más inclinado a la idea de que un entendimiento profundo del mundo mismo es lo que lleva a su transformación, ya sea con respecto a la naturaleza, la magia, sin excluir el entendimiento de la persona misma. No tengo la más mínima duda de que nuestras probabilidades de ganar en la pelea contra la iglesia aumenta con cada bruja que sea capaz de evolucionar su habilidad. En este punto, tu opinión y la mía están completamente de acuerdo. Finalmente, ahora enlistaré las 5 brujas seleccionadas y espero verlas tan pronto como sea posible. Formadora de tierra, Lotus. Preservadora de estado, Candle. Productora de vino, Evelyn. Domadora de bestias, Honey. Así como también. Ojo de la verdad, Sylvie. Les deseo a todas ustedes lo mejor. Tu hermano, Roland Wimbledon. Capítulo 238. ¿Cómo podría lamentar esto? Una semana después, la expedición del primer ejército y las brujas finalmente regresaron al pueblo fronterizo. Desde la fecha de su partida hasta su regreso, la misión había durado casi la mitad de un mes, 5 días más de lo esperado. La razón principal de la demora era porque, en el día en que la flota había zarpado de regreso, el mensajero del duque representativo Petrov de la fortaleza Lonson había llegado al pueblo fronterizo, reportando el brote de una plaga desconocida en la fortaleza. Debido a la advertencia previa de Roland, en el momento en que Petrov se dio cuenta de la enfermedad, él tomó medidas para aislar a los pacientes tan bien como le fuera posible y cerró completamente la ciudad. Luego inmediatamente envió un mensajero al pueblo fronterizo. Después de haber recibido el reporte del brote, Roland envió a Maggie y la hizo volar a gran velocidad hacia el este a lo largo del río Redwater, buscando la flota que transportaba al primer ejército, para darles la orden de cambiar su curso y tomar la desviación hacia la fortaleza. Más tarde, después de la erradicación de la plaga demoníaca, una vez más zarparon a casa. En su día de regreso, Roland lideró a los otros miembros del primer ejército y las familias de los miembros de la expedición hacia los muelles para celebrar su tranquilo regreso. Acompañado por los sonidos de la marcha familiar del ejército, los soldados emocionadamente saludaron al príncipe, mientras muchas otras personas imitaron la ceremonia de los caballeros y se pusieron en una rodilla para gritar a todo volumen, «Larga vida a su Alteza». Después de haber caminado por el muelle, ellos cayeron en los brazos de sus amados y los abrazaron fuertemente, acentuado por el saludo de armas en un buen momento por parte de Eco. La atmósfera de la escena fue tan animada que atrajo a los refugiados y los siervos pronto se acercaron para unírseles. De regreso en el castillo, Hacha de Hierro dio un reporte completo de la misión. ¿Quieres decir que el enemigo que atacó al primer ejército tenía una bruja entre sus filas? Después de haberlo pensado por un momento, Roland continuó. Es muy poco probable que ella fuera parte de las ratas de la calle. Theo piensa lo mismo, él incluso cree que las ratas pertenecen a otra fuerza. De otro modo, esas escorias casi nunca abandonarían su nido y tratarían de operar fuera de él. Las únicas fuerzas en la ciudad del rey que pueden controlar a las ratas y que también pueden tener a una bruja son la iglesia y el rey Timothy, dijo Hacha de Hierro,
Incluso esos otros nobles poderosos serían incapaces de forzar a la más grande organización de ratas para que se movieran con todas sus fuerzas y dejar su nido vulnerable. Pero de hecho Timothy se encuentra en la región este, y no creo que él sea lo suficientemente atrevido para mandar a una bruja sola para pelar, creo que la iglesia es más sospechosa. Pensando en los encuentros de Wendy y Ashis con la iglesia, ¿no era sorprendente para Roland que la iglesia hubiera entrenado a un grupo de brujas en secreto? ¿Están seguros de que está muerta? Nightingale le disparó en el pecho, rompiendo su caja torácica en pedazos. Dijo Hacha de Hierro mientras asentía, la enterramos en el campo de trigo, en el lugar donde encontramos los restos de nuestro centinela. Al final del último día, su equipo de 300 personas se había encontrado con el ataque de un vasto número de ratas con el resultado final de un muerto y 4 heridos. La única víctima fue el soldado que había muerto por las manos de la bruja, los otros 4 heridos habían sido golpeados por casualidad por los disparos de las ballestas de las ratas que se aproximaban. Con el mayor poder de fuego de sus revólveres, la pelea ya había terminado incluso antes de que se convirtiera en una fase de pelea cuerpo a cuerpo. Los soldados heridos habían sido vendados apropiadamente y enviados de regreso al pueblo fronterizo para ser tratados por Nana, era debido a la presencia de Lily que, sus heridas no habían mostrado casi ningún signo de infección. Siempre que las ballestas no golpearan órganos vitales y fueran capaces de detener el sangrado a tiempo, las oportunidades de que el herido sobreviviera eran muy buenas. En general, ver al primer ejército consiguiendo este tipo de resultado durante su segunda expedición hizo que Roland se sintiera muy satisfecho. Respecto a cómo obstruir al enemigo de exitosamente atacar a los centinelas, Roland sabía muy poco acerca de ello. Lo único que sabía era que necesitaban situar a los centinelas de forma que pudieran monitorearse unos a otros, pero cómo hacerlo exactamente, era una tarea que era mejor que Hacha de Hierro lo manejara. Has trabajado duro, llevaré a cabo una ceremonia en la plaza central del pueblo, mañana. Deberías ir y notificar a todos los miembros del primer ejército acerca de ello. Cuando Hacha de Hierro finalmente se retiró, Roland dejó salir un largo suspiro. Bien hecho, con estas palabras, Roland tomó una bolsa de pescado seco del cajón y lo puso en la mesa. Si no fuera por ti, me temo que ellos hubieran estado en un gran peligro. Al decir esto, la figura de Nictinga le apareció a su lado y con una sonrisa aceptó el pescado seco. Como dije antes, tuve todo bajo mi control. ¿Cómo era la fuerza de la otra parte? Ella era muy ágil y actuaba muy determinada, creo que debió haber sido entrenada por varios años. Si no fuera porque estaba tratando de resistirse mientras yo entraba a mi niebla, no puedo decir con certeza si podría haber evitado ser golpeada por su polvo fino. Nictingale simplemente se encogió y trató de oírse casual durante su reporte de los eventos siguientes, sin embargo, él aún se dio cuenta de su incomodidad cuando ella habló acerca del disparo. Pero, cuando vi la mirada en sus ojos cuando apuñaló a Wendy, llegué a la conclusión de que excepto por la muerte, no había nada que pudiera detenerla. Por un momento Roland guardó silencio. ¿Aún recuerdas lo que me dijiste en ese momento después de derrotar a la milicia de Timothy? Nictinga le recordó, ¿esto no es tu culpa? Es correcto, asintió él. Si ella fue una bruja que fue criada por la iglesia desde muy temprano, siempre te trataría como una traidora, una caída, incluso después de algunos años de coexistencia, todavía sería difícil curarla de su forma de pensar. Al menos con su muerte, fuiste capaz de salvar la vida de Wendy. Nictinga le empezó a reír. ¿Estás tratando de consolarme? Co. Roland tosió un par de veces, esos eran mis verdaderos sentimientos. Descansa tranquilo, no me sentiré triste por el enemigo, a pesar de que era una bruja, el camino que eligió fue completamente diferente del camino que deseaba ver en el futuro. Esto es lo mismo que dije a bordo durante el viaje de regreso. Nictingale tomó un pedazo de pescado seco y lo puso en su boca, simplemente derribé al enemigo mientras protegía a mis hermanas, simplemente cumplí con mi deber, nada más. Está bien si lo piensas de esa forma, dijo Roland felizmente. Parece que él todavía la había subestimado,
con su pensamiento de que ella se sentiría perdida y confundida después de personalmente matar a otra bruja, nunca esperando que ella fuera capaz de adaptarse en ese corto periodo de tiempo. Parece que, en ambos, mente y forma de pensar, Nictíngale se estaba acercando a la madurez. Ella tragó el pescado, vaciló por un momento y luego abrió su boca para decir, sin embargo hay una pequeña cosa que quiero preguntarte. ¿Qué? ¿Qué estuvieron haciendo tú y Ana en estos días? Incluso aunque la voz de Nictíngale se volvió más y más baja, sus ojos siguieron enfocados en el príncipe. Tú sabes de qué estoy hablando. Roland casi tira la taza en sus manos. Preguntar esto tan de repente, ¿qué es lo que, durante estos días he estado ocupado con encontrar un lugar para establecer a los refugiados? No hubo muchas oportunidades para estar a solas con ella. Inmediatamente sus ojos empezaron a iluminarse. Eso no fue una mentira. Por supuesto que no, yo estaba. Antes de que otra palabra pudiera escapar de los labios de Roland, Nictíngale repentinamente se desvaneció en el aire. Inmediatamente después, sintió un par de suaves labios en su boca, después de un toque fugaz, dejando atrás solo un ligero sabor a pescado salado. Le tomó un buen rato antes de darse cuenta de lo que justo había pasado. Espera. Una vez más, no pudo terminar lo que quería decir. Esta vez, dos dedos delgados sellaron su boca. Sin embargo, él sabía que Nictíngale aún seguía de pie a su lado. Sé lo que quieres decir. Susurró ella en su oído, no quiero cambiar nada, no intento interponerme entre tú y Anna, simplemente espero poder estar siempre a tu lado, eso es todo. Perdóname por no atreverme a mostrarte mi cuerpo, porque en este momento, tampoco sé qué tipo de expresión debería mostrar al enfrentarte. Su Alteza, ¿no le disgusto? Roland abrió su boca, pero parecía que decir que le disgustaba a Nictíngale era imposible. La barrera que le impedía aceptarla no era algo como gustar o disgustar, sino más bien algo ético, formado por 20 años de experiencia social antes de venir a este mundo. En este momento, él no podía más engañarse a sí mismo. Siendo ese el caso, susurró ella, no digas nada, no es tu culpa, solo hice lo que quería después de todo. Capítulo 239. Aperitivo de medianoche. Después de cenar, Anna llevó un gran lote de champiñones Bird Beak a la cocina. A petición suya, Maggie había recogido estas setas blancas en el bosque oculto, eran diferentes de las setas comunes. Las champiñones Bird Beak comunes crecían en la cima de enormes árboles, sobrevivían absorbiendo los nutrientes de los árboles, pero también eran la comida favorita de algunas especies de aves. Aunque tenía un sabor muy delicioso, y su carnoso tallo era tan fino como la carne exquisita, con su lugar de crecimiento relativamente alto, lo cual dificultaba descubrirlas simplemente parándose en el suelo. No había mucha gente dispuesta a trepar los árboles para recoger estos hongos. Su madre siempre juntaba algo para su cumpleaños, a veces recogiendo más y otras veces menos, pero siempre lo suficiente como para preparar 2 platillos con hongos para celebrar su cumpleaños. En comparación con el mohoso y áspero pan habitual y las insípidas gachas, su sabor único era difícil de olvidar. Aunque hoy en día ya no tenía que preocuparse por no obtener suficiente comida para llenar su estómago, estos días, la comida siempre era variada y abundante. Ella todavía quería hacer personalmente esta deliciosa comida que solo podía ser probada en este pequeño pueblo en la región occidental, y compartirlo con Roland Wimbledon, quien recientemente siempre estaba ocupado. Las llamas en la cocina ya se habían apagado, pero para Ana, esto no suponía ningún problema. Tomó un poco de leña por un lado y lo arrojó al horno, convocó su llama negra, y solo unos momentos después, un fuego vigoroso ya ardía dentro. En este momento, Nictíngale apareció repentinamente de la pared. Oye, ¿qué planeas cocinar? Quiero hacer algo para comer para Su Alteza, en estos días él siempre se queda hasta tarde trabajando. ¿Qué hay de ti? Ja ja ja. Nictíngale comenzó a reírse avergonzando, y tocó la parte de atrás de su cabeza con su mano. Solo vine a buscar un bocadillo para comer, estoy un poco hambrienta. Después de detenerse por un momento, ella curiosamente evaluó. ¿Qué planeas cocinar? Bueno,
champiñones al horno con miel y sopa de champiñones. Anna abrió el paquete, revelando los champignons Bird Beak en el interior. Son la especialidad regional del pueblo fronterizo, ¿quieres probar un poco? Nightingale asintió con la cabeza y rápidamente preguntó, ¿puedes enseñarme a hacerlas? También quiero aprender a cocinarlas. Sí. Se rió Anna. Es bastante fácil. Después de cortar los champiñones en rodajas, tomó muchos de ellos y los dividió entre Nightingale y ella misma. Primero hay que untar una capa de mantequilla a ambos lados de los champiñones, luego tostarlos cuidadosamente al fuego hasta que estén dorados por todos los lados. Ten cuidado de no asarlos demasiado tiempo o se quemarán. De acuerdo. Dijo Nightingale, tomó una parte de los champiñones Bird Beak e imitó el estilo de Anna de untar mantequilla en ambos lados del champiñón. ¿Su Alteza recientemente ha trabajado hasta altas horas de la noche? Así es, para encontrar un lugar para los refugiados, además de dibujar planos para nuevas máquinas, él pasa casi todos los días después de la medianoche antes de irse a la cama. Varias veces he pasado por su oficina y todavía he podido ver la luz de las velas encendidas debajo de la puerta. Anna asintió una vez y luego preguntó, estuviste ausente por más de medio mes, así que comenzaste a extrañar a Su Alteza, ¿verdad? Al escuchar la pregunta inesperada, la mano de Nightingale tembló un poco, dejando caer el champiñón en el aceite. En realidad no fue tan malo. Esto no se limitó solo a ti, también pasó lo mismo con Relámpago, Lily, Echo y Wendy. Todas ellas extrañaban a Su Alteza Real, dijeron que como no había ni siquiera un lugar para bañarse, todos querían volver en un momento anterior. Anna repentinamente sintió que la expresión de Nightingale se había vuelto algo extraña. Oye, ¿qué pasó? Nada. Dijo Nightingale, nerviosa, sacudió la cabeza, tomó otro champiñón y luego dijo con una sonrisa avergonzada. En realidad era así, de hecho, también deseaba volver. ¿Es eso así? Anna utilizó sus manos para pellizcar directamente los champiñones cubiertos de aceite y los arrojó al fuego de la estufa. Si fuera yo quien tuviera que dejar a Su Alteza durante medio mes, no, quizás solo unos pocos días, ya serían suficientes para no poder esperar a verlo nuevamente. El momento en que conoció a Roland Wimbledon dentro de la mazmorra fue el momento más increíble de su vida, hasta la actualidad. Cada vez que recordaba este momento, su corazón todavía se llenaba de calidez y gratitud. Si no fuera por Su Alteza, incluso si ella podría haber sobrevivido de alguna manera, solo sería una vida en la ignorancia y la confusión, al igual que los indiferentes ciudadanos. Fue Su Alteza quien le había enseñado lo hermoso que realmente era el mundo. Sin importar si era por los filetes de pimienta cubiertos con pasta de soya o los fundamentos teóricos de las ciencias naturales, el momento en que había entrado en su vida se había llenado de todo tipo de cosas nuevas y le permitía finalmente sentir que ya no era la misma que aquellas otras personas, sino una bruja única e incomparable. Estaba segura de que las otras hermanas también sentían lo mismo, siempre y cuando estuvieran en contacto con Su Alteza por un tiempo suficiente. Era imposible que no se dejaran atrapar por sus ideas extrañas pero inteligentes y su encanto único. Esto era lo que Anna creía sin una pizca de duda. Horneé esto por mucho tiempo. Nightingale levantó su tenedor de hierro y mostró que un lado del champiñón ya se había quemado. Un poco. Anna no pudo reprimir su risa. Los champiñones Bird Beak son muy blandos, por lo que no es necesario asarlos durante mucho tiempo, solo pruébalo un poco más y lo entenderás. Por ahora, prepararé el material para el estofado. En su lugar, Nightingale roció el hongo ligeramente quemado con miel y sal y lo arrojó en su boca. Bueno, todavía estaba delicioso. Al ver cómo Anna combinaba hábilmente todo tipo de hierbas y otros ingredientes, preguntó con curiosidad, ¿has hecho esto a menudo antes? Marinar comida, moler harina, ir donde los nobles y pedir un trabajo de temporada, ayudar a lavar y esquilar las ovejas del vecino. Dijo Anna. La mayor parte del tiempo estaba haciendo ese tipo de trabajos extraños, la única excepción fue cuando fui a la universidad del maestro Carl. Después de hacer una pausa por un momento, continuó, pero cuando mi madre murió,
Mi padre ya no me dejó ir a la universidad, ni siquiera me dejaba salir de la casa en general. Lo siento. Todo eso ya no importa, ahora está en el pasado. Los ojos de Anna brillaban como un lago azul a la luz de la luna. Comparado con la mayoría de las otras brujas, ya se me puede considerar muy afortunada, ¿no? Sobre la llama, los delgados trozos de champiñones cubiertos de mantequilla se enroscaban ligeramente, produciendo un crujido. Después de rociar algunos granos de sal encima de los champiñones y asarlos hasta dorarlos por ambos lados, pronto comenzó a entrar en sus fosas nasales un olor fresco y fragante. La mezcla del sabor lechoso de la mantequilla calentada y el sabor único de los champignons burnt beak les causó salivar. Y con su recubrimiento de miel final, los champiñones asados finalmente estaban listos. Independientemente de si se trataba de los champiñones burnt beak o de la miel, ambos podrían ser recolectados en el bosque oculto, pero incluso para los lugareños, si resultara que había una colmena en un árbol talado, o champignons burnt beak en su parte superior, se consideraría un día muy afortunado. Cuando la olla con el guiso comenzó a humear vapor blanco, las dos también habían completado su tostado de champiñones y el condimento. Esto fue un éxito, o al menos se ve bien, dijo Nightingale, metiéndose otra pieza en la boca. Resulta que también tengo un gran talento para cocinar. Parece que esta pieza está un poco salada. El tiempo también es el correcto, declaró Ana después de echar un vistazo a la noche fuera de la ventana. Supongo que ahora debemos llevarle a Su Alteza. ¿Podrías por favor entregarle el mío? Preguntó Nightingale, juntando sus manos. Por favor. ¿No quieres venir conmigo? No puedo. Se rió. Porque no sé qué tipo de expresión debería mostrar cuando lo vea ahora. Ana se sorprendió por la respuesta inesperada, pero antes de que pudiera abrir la boca para preguntar más sobre el significado de esta oración, la otra ya había desaparecido en el aire. ¿Es importante qué tipo de expresión muestro? A pesar de que muestre una sonrisa, me desanime o use una cara inexpresiva, todas son buenas. Incluso cuando acababa de salir de prisión, había perdido la fe en todo, y tenía toda mi esperanza convertida en polvo. Aún así, Su Alteza nunca se hartó de mí, entonces ¿por qué quiere evitarlo? Incluso después de pensarlo por un tiempo, aún se sentía incomprensible para ella. Así que, al final, ella solo negó con la cabeza, recogió la bandeja con los platos de champiñones y la sopa y fue a la oficina.